Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a este jueves de análisis aquí en Jugo de Cactus. Y el día de hoy estamos con unos episodios bastante esperados en este canal, así que les recomiendo que se acomoden en sus asientos, se relajen, se suscriban, compartan y den like, porque el video del día de hoy va a estar bastante largo, ya que vamos a juntar dos episodios, los mejores episodios para muchos en el fandom de La Leyenda de Korra, no solo de esta segunda temporada, y los que resultan ser un agradable bocanazo de aire fresco después de los pésimos episodios que estuvimos viendo en esta segunda temporada. Así que efectivamente el día de hoy vamos a hablar de los episodios 7 y 8 del segundo libro, Comienzos, la historia del Avatar Guan. Estuve pensando si hacer estos videos en separado, es decir, hacer el primer episodio este jueves y luego el siguiente episodio el siguiente jueves, o juntar jueves y viernes, pero la verdad es que dije no, voy a juntar los dos episodios en un solo análisis, que sí va a ser bastante largo, pero tal parece que YouTube apoya más a los videos largos que a los videos pequeños, y a eso le tenemos que agregar el hecho de que no nos hagamos güeyes. El 90% de las personas que consumen este canal lo consumen como podcast o como sonido de fondo mientras hacen otras cosas. Así que dije, mejor hacemos un análisis largo de los dos episodios en lugar de estar dejando a la gente esperándose una semana o un día para que lo puedan ver. Así que vamos a juntar los dos episodios en este análisis. Lo mismo, no perdamos el tiempo y comencemos. Ok, puntos a considerar importantísimos antes de hablar de la historia de Guan es lo previo y lo después de la historia de Guan, que es esta Korra en este templo fuego donde hay sabios del fuego, y el rumor de que supuestamente esta viejita es Azula y de que supuestamente que la curación con fuego y que no sé cuántas teorías se sacó el fandom. No, ni curación con fuego, ni la viejita es Azula, ninguna de las dos son reales, simple y sencillamente porque la viejita habla al final del episodio de que ha vivido en ese templo toda su vida. No lo dice como tal explícito, pero sí le dice a Korra que han tenido esa manada de bisontes voladores desde la Guerra de los 100 años, lo que da a entender que esa señora ha estado en ese templo desde la Guerra de los 100 años, por lo que no es Azula. A eso hay que agregarle el hecho de que esta curación con fuego que muchos teorizaron y que salieron videos y que yo también la llegué a mencionar en videos pasados, en realidad no es curación, es más bien una medición de aura. Hay muchas culturas, hay muchas religiones y creencias que utilizan estas técnicas de mediciones de aura, como por ejemplo el Reiki, que puedes pasar tus manos por el cuerpo de una persona y saber si está sufriendo o si está enferma o algo así. Pues digamos que lo que hace la anciana al inicio del episodio es precisamente medir el aura espiritual de Korra por medio de uso de fuego. Entonces, no es que exista la curación con fuego, pero también eso no quiere decir que no se pueda utilizar el fuego de una forma medicinal, por así decirlo. Pero no, aquí a Korra no la curan con fuego. De hecho, después la sumergen en aguas espirituales, en un estanque espiritual, lo que también confirma que hay estanques espirituales en varias partes del mundo, que como aprendimos en los libros de Kyoshi y en la historia de Kuruk y en los libros de Yang Chen, los estanques espirituales son puertas al mundo espiritual. Pero de eso hablaremos en un video la siguiente semana. Así que bueno, habiendo aclarado los rumores y los mitos que estos episodios levantaron, ahora sí hablemos de la historia de Guan. Y miren, la verdad es que si bien este análisis va a ser largo, no me voy a entretener en repasar otra vez todo lo que se ve en el episodio, porque creo que para este punto del partido, todos los que ya vimos La Leyenda de Korra y hasta los que no han visto La Leyenda de Korra conocen estos episodios y conocen estas historias. De lo que quiero hablar es del enorme impacto que este episodio tiene y lo diferente que se siente al resto de la temporada. Y es que algo que ya sabemos con respecto a La Leyenda de Korra es que los creadores estaban trabajando prácticamente a marchas forzadas. Es decir, Nickelodeon no les daba luz verde para una serie completa, por ende no podían planificar muy a futuro, pero al mismo tiempo les decía que siguieran chambeando para algo más.
No es un secreto para nadie que los creadores tal vez no tenían todo el ánimo del mundo haciendo la leyenda de Korra, pero no porque no quisieran contar la historia, sino porque Nickelodeon simple y sencillamente no los dejaba. Eso todos ya lo sabemos. Entonces sí surge la pregunta y la enorme cuestionante de chinga. Entonces, ¿por qué estos episodios de One se sienten tan buenos, se sienten tan chingones, saben tanto a esa calidad narrativa de escritura y de desarrollo de personaje de la leyenda de Aang? Pues porque esta historia iba a aparecer en la leyenda de Aang. Ahora, sé que suena como un nostalfan que a huevo quiere defender la leyenda de Aang, pero no. No sé si ustedes recuerdan el episodio perdido de la leyenda de Aang, el que es un videojuego, que son cinemáticas de un pequeño juego web. Ya hablamos de él en este canal, lo estoy poniendo aquí arribita para que vayan a verlo. Pues ese episodio, si le prestan atención, es muy similar a cómo comienza este episodio, con Korra conectándose con sus vidas pasadas, preguntando quién es, que no recuerda nada, y sus vidas pasadas diciéndole que tiene que reconectarse con su espíritu avatar, es decir, tiene que volver al origen. En las cinemáticas de aquel juego del episodio perdido, supuestamente, es lo mismo. Aang tiene que reconectarse con sus vidas pasadas para recuperar su espíritu avatar. Es decir, que esta historia de One la íbamos a poder ver al inicio del tercer libro de la leyenda de Aang. Pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de narración y la chingada, nunca pasó. Pero si me lo preguntan, de haber aparecido estos episodios en la leyenda de Aang, el tema de la energía control al final con lo de el león tortuga y de la piedrita desbloquea chakras hubiese tenido muchísimo más sentido y no se hubiera sentido tanto como un guionazo. Pero bueno, eso ya fue parte de opinión mía. Lo que quiero llegar es que estos episodios, esta historia de One, los creadores ya la tenían pensada, ya la habían imaginado. Entonces hicieron la leyenda de Korra basados en esta historia, y por eso muchas de las cosas que vemos en la leyenda de Korra convergen mucho con lo que aparece en este episodio. La importancia de Raava, el tema de los portales, el tema de la diferencia de los mundos, ya no nada más un concepto metafísico, sino una realidad verdadera como un mundo existente. Incursiona el mismo mundo de forma física, otras fronteras, todas estas cosas que plantean estos episodios de One, el cómo el bosque pertenecía a los espíritus, cómo los leones tortuga protegían a los humanos, cómo las eras fueron cambiando, y más importante aún, el verdadero propósito del avatar, que de hecho es lo que más me gusta que tiene este episodio y que resalta este episodio, porque en la leyenda de Aang nos habían enseñado que el avatar, sí, era el puente entre humanos y espíritus que tenía que arreglar los conflictos espirituales, pero también tenía que arreglar los conflictos humanos. Y así fueran conflictos políticos, monetarios, religiosos, lo que fuera, el avatar tenía que encargarse de ellos. Y no. En este episodio vemos cómo claramente el avatar existía para ser única y exclusivamente el mediador entre humanos y espíritus. Nada más, no tenía por qué meterse en pedos de política y en pedos de yo tengo que decidir quién se queda con tal territorio entre dos güeyes. Él el único que tenía que hacer era literalmente llegar y aquí no me construyes tu centro comercial, pendejo, porque aquí es un sitio sagrado para los espíritus, vete a construir otro lado. Esa era la única chamba del avatar, lo que nos explica entonces por qué Korra se siente tan desconectada del mundo, por qué Korra se siente que sobra como avatar, porque está siguiendo las normas que se popularizaron que el avatar debía de cumplir, es decir, ser una figura pública, ser prácticamente una estrella de rock, ser una figura política, y eso no era el avatar. De hecho, uno de los conflictos a los que se enfrenta Yang Chen en sus libros es precisamente eso, que el avatar no tendría por qué meterse en pedos de política, en pedos de conflictos entre personas. El avatar lo único que tendría que hacer es mediar entre humanos y espíritus. Y ya, y si prestan atención, después de esta situación, Korra se aleja mucho de la vida pública, se aleja mucho de los reflectores y de todo ese desmadre, porque ya se dio cuenta de que su chamba no es ser una figura pública, no es ser una figura política, es ser un mediador entre humanos y espíritus, y más aún luego de abrirlo de los portales espirituales. Pero volviendo al tema de los episodios, me gusta ver cómo estos episodios precisamente resaltan esa situación de que a medida que pasaron los años, los siglos, los milenios, pues las personas pensaron que el avatar no solamente era el puente, sino que debía ser el que se encargara de todos los pedos habidos y por haber. Y pues no. Otro puntazo importantísimo, súper relevante que tiene el episodio es toda la cosmología y todo el aumento al lore que le da
al universo Avatar, sobre todo con el tema de las posesiones espirituales, el conflicto entre humanos y espíritus y el cómo los humanos y los espíritus se llevaban entre ellos. Y es que esto es bastante importante porque en la leyenda de Aang habíamos aprendido que el mundo espiritual era como una especie de mundo metafísico en el que solo se podía entrar meditando. No sabíamos que existía este tema de los portales y de la chingada. O sea, no era un lugar físico al que tú podías ir, sino que era un lugar entre lugares. Era una otra dimensión en la que solo podía accederse de manera espiritual. En cambio, aquí en la leyenda de Korra nos enseñan que no, sí es un lugar físico, sí es un lugar que existe. Por ende, es como tener a dos pueblos o a dos naciones peleándose por territorios. Y está cagado porque los espíritus pueden habitar en ambos mundos sin ningún problema, pero los humanos no pueden habitar en ambos mundos sin ningún problema. De hecho, ya hemos visto que el mundo espiritual, si accedes de forma física, es más peligroso que acceder de forma espiritual. Entonces, me gusta ver este conflicto y me gusta ver cómo los espíritus y los humanos se sienten como dos especies distintas, dando a entender que los humanos no son resultado de los espíritus y los espíritus no son resultado de los humanos. Es decir, el cómo se originaron unos y otros sigue siendo un misterio, pero no vienen del mismo lugar. Y eso es importante porque ayuda a entender por qué les cuesta tanto trabajo llevarse bien. Y me gusta ver estos conflictos en los episodios. Ver cómo, por ejemplo, los humanos, al no respetar las cosas de los espíritus se defienden. Y viceversa, los espíritus, al no respetar las cosas de los humanos se defienden. O vaya, para hacerlo más cortito, me gusta que aquí no es como que te pongas del lado de los humanos o te pongas del lado de los espíritus. Por ejemplo, en las películas de Avatar de James Cameron, te pones del lado de los Na'vi, o te pones del lado de la naturaleza, o te pones del lado de Pandora y ves a los humanos como el malo, como el villano, como los pendejos, como los culeros. Aquí no. No lo simplifican tanto, no lo banalizan a los que están conectados con la naturaleza son los chingones y los que buscan las ciudades son los pendejos. No, sino que te dan a entender que, ok, sí hay que respetar la naturaleza, pero también tú no mames, no vamos a vivir de plantas y hojas y limpiarnos la cola con lianas toda la vida. Te muestran ese contraste, muestran cómo Wan, al abrirse a los espíritus, al relacionarse con ellos, logra mejorar como persona, logra elevarse como persona, pero al mismo tiempo logran y te dejan ver cómo los humanos, en ese intento por defenderse, por protegerse, por hacer una vida, se vuelven destructivos, se vuelven malos, pero no porque sean malos, no porque sean malas personas, sino porque simplemente, güey, tengo que vivir, tengo que hacer mi chamba, tengo que moverme. De nuevo, si te inclinan, no voy a mentir, o sea, si te inclinan a que te pongas del lado de los espíritus y de la convivencia y de amor y paz, pero también por el otro lado puedes entender a los humanos y puedes decir, ok, sí hay que ver ese desmadre, sí hay que analizarlo, porque no es nada más decir, ah, sí, puro peace and love y energía espiritual, o decir, no, mejor me voy con los humanos. Y me gusta que los episodios mantienen ese contraste de los humanos sí destruyen cosas, pero lo hacen porque a veces tienen que hacerlo, mientras que los espíritus solamente con coexistir son felices y ya, son seres completamente diferentes. Y por eso vemos ese contraste también con los nómadas aire de este episodio, que son los únicos que conviven con humanos y con espíritus, dando a entender que la convivencia es posible y que Wan aprende de eso precisamente y por eso es el único que puede hacer las cosas que termina haciendo. Lo que me llega al siguiente punto de este análisis, que es la avataridad de Wan y el por qué es un personaje y es una persona tan especial sin necesidad de caer en el cliché de es el elegido. Y es que una vez subí un video hablando de lo que hacía a Wan especial y muchas personas que empezaron a comentar que es que estás hablándote del elegido y entonces qué chiste tenía y que el elegido y la chingada. Y miren, yo soy una persona que detesta al personaje del elegido. Me super zurra que utilicen ese argumento porque le da en toda la madre a cualquier mérito que dicho personaje pueda hacer. Porque si es el elegido, pues no tiene que esforzarse para nada porque ya es el elegido, o sea, el güey ya ganó de antemano. Por eso Harry Potter, por eso Naruto, por eso Anakin Skywalker no son mis personajes favoritos, porque esos güeyes literalmente los protege la trama porque son el elegido. Wan no es que sea el elegido, es que es el primero, por así decirlo, o es el único que fue capaz de dejar de lado sus prejuicios y ver más allá. Eso es lo que lo hace especial, es lo que lo vuelve único y es lo que lo volvió digno
no el elegido, sino digno de volverse el avatar, que fue el único que fue capaz de dejar todo lo suyo de lado en aras de lo de los demás. Altruismo en su más pura y plena expresión. Hay una frase que dice: nadie hace nada por caridad verdaderamente, porque todos buscan algún beneficio, satisfacción propia, dinero, una recompensa, que los vean, lo que sea. Aquí podemos ver que Wan efectivamente hace las cosas por un altruismo verdadero. El meterse en la pelea de Rava y Batu para defenderlos sin saber quién es quién era puro altruismo. No sabía que le iban a dar una recompensa, nadie lo estaba viendo, nadie lo estaba defendiendo. Era simplemente un güey que vio a alguien que lo necesitaba y fue a ayudarlo. Esa es la valiosidad de Wan, que Wan fue el único humano capaz de dejar de lado toda su ambición, todos sus sueños, todas sus metas, todo lo suyo, toda su persona, para proteger a los demás, para proteger lo que sí amaba, estoy de acuerdo, pero también para proteger a otros. Y eso es lo que lo vuelve único. Por eso, no es que Wan sea el único humano que pudo haber sido el avatar, o no es que sea el único que pueda soportar los 4 elementos. No, de hecho este episodio como que sí medianamente te plantea que con intentarlo tal vez alguien podría, quizá con ayuda de un espíritu, tener más de un elemento. Pero sería el único, Wan en este caso, es el único que pudo mantenerlo y pudo unificarse a Rava porque su corazón, su espíritu era puro, era luz. Es decir, Rava y Wan eran afines. Algo así como lo de Titanes del Pacífico, que los pilotos tienen que ser afines para poder conectarse, algo más o menos así. Eso es lo que hace que Wan sea único. Por eso el dicho de los leones tortuga de un corazón puro puede soportar el veneno más poderoso y disipar todas las mentiras. Y para poder influir en la energía de otros, tienes que ser incorruptible. Eso es lo que hace de Wan el único humano capaz de volverse el avatar, el único humano que pudo resistir a un espíritu todopoderoso como Rava en su interior y que logró mantener la conexión durante la convergencia armónica, y que después, gracias a ese bonche de la convergencia armónica, logró fusionarse permanentemente a Rava, porque su espíritu era puro, su espíritu era noble, su espíritu era de luz, similar a Rava. Así que ahora podemos pasar a los mitos que surgieron con respecto a cómo funcionaba el tema de Wan antes y después de la convergencia armónica. Y es que muchas personas piensan que Wan controlaba los elementos y que Rava le daba el poder para utilizarlos al mismo tiempo, y no. De hecho, en esta parte donde se habla con el león tortuga de los nómadas aire, el león tortuga le dice: güey, tienes que usar a Rava, es decir, le vamos a dar el aire control a Rava para que ella lo tenga, mientras tú aprendes a dominar el elemento, y luego te va a dar el elemento y lo aprendes a dominar. Entonces lo que Rava hacía era como que ser su Pokédex, donde le guardaba los poderes. En otras palabras, en una temporadita Rava le pasaba el aire y le quitaba el fuego, y entonces Wan entrenaba con el aire. Y entonces después Rava se fusionaba a él y ya tenía aire y fuego, pero hasta que se juntaba con Rava no podía usar más de un elemento a la vez. Por eso, cuando se enfrentan esta guerra entre espíritus y humanos, y Wan le pide a Rava que se unan, por eso en ese momento es cuando Wan puede usar los 4 elementos al mismo tiempo, porque Rava era quien guardaba esos elementos extra y se los iba intercalando. Ningún humano sin una ayuda de una influencia espiritual grande como Rava podría soportar más de un elemento en su interior, y a menos que lo dé León Tortuga, ni Rava ni Batu poseían el control de ningún elemento en su interior. Digo esto porque muchas personas empezaron a joder con que es que el avatar oscuro podría tener agua y fuego y más elementos porque se fusionó con una Lac y una Lac tenía agua. Sí, pero no, porque no había otro elemento ahí. Y no hay un ciclo de reencarnación porque murió en estado avatar, así que ya después, cuando fue la convergencia armónica, se fusionaron y Wan tocó los portales espirituales. Durante la convergencia armónica, este fenómeno ultraenérgico, espiritista, mambístico y la chingada, es que las esencias de ambos se fusionaron. Por ende, dejó de importar quién tenía el elemento A y quién tenía los demás elementos, porque se volvieron un solo cuerpo.
Vaya, eso sonó muy religioso. Pero vaya, se volvieron uno solo. Entonces lo que tenía Rava y lo que tenía Wan se fusionó en un solo cuerpo, que se volvió el avatar. Por eso ahora sí, ya podía usar los 4 elementos a voluntad, al mismo tiempo, por partes o como quisiera. Porque ya eran una sola cosa. Se fusionaron, se volvieron uno. De ahí el por qué me jode el final de esta temporada, pero hablaremos de eso cuando sea el momento. Podría terminar el análisis aquí y dar la calificación, pero tengo que hablar de la hermosa puesta en escena, el estilo de animación que tiene este episodio y el soundtrack. Son detalles que suelo pasar por alto en estos análisis porque me concentro más en la historia y en lo importante y el desarrollo de los personajes, pero aquí el estilo de animación, el soundtrack y las puestas en escena son importantes porque te dan una vista hermosa de este mundo primitivo pero al mismo tiempo avanzado, por así decirlo, que eran los tiempos de Wan. Te presenta las ciudades, los paisajes, las personas, ves esa diversidad y ves esa calidad que tenía, que sabe mucho a la leyenda de Aang, que sabe mucho a la primera temporada de la leyenda de Korra inclusive, y que te hace darte cuenta lo mucho que se desperdició en esta segunda temporada y lo mucho que pudimos haber visto. Pero más importante aún, te hace ver que el cariño ahí estaba. Es decir, que las ganas de extender el universo, de hacer más por parte de los creadores y del equipo creativo, ahí estaba. Pero que estaba ese limitante que, miren, a mí no me consta y probablemente esto tal vez me cueste volverme famoso y un día trabajar en Avatar Studios o lo que sea, pero yo le echo la culpa a Nickelodeon. Verdaderamente yo le echo la culpa de la falla de calidad de la leyenda de Korra a Nickelodeon y sus limitaciones, porque en este episodio, estas escenas, la escena de la batalla de Batu contra Wan, el uso del estado Avatar, el uso de los colores, la música que te pone la piel chinita, es el cariño a la máxima expresión, es el amor de los creadores y del equipo creativo de Avatar, es una carta de amor al cine, diría mamadoramente la gente. Entonces, claramente se sienten esas limitantes porque en cuanto terminan estos episodios volvemos a una agenda que se siente forzada. Y no me refiero a inclusión forzada y la chingada, no. Me refiero a que querían cumplir con un número. Como si les estuvieran diciendo tiene que ser así y si no es así no te dejo hacerlo. Y se siente. Y como dije al principio del video, esta historia y este arco ya lo tenían pensado para la leyenda de Aang, pero pues nunca lo pudieron poner. Pero ver este refresco de esta historia y verlo cómo lo pusieron en escena con ese estilo de animación tan particular, tan hermoso, que si me dijeran la nueva serie va a ser así, no me molestaría, fue precisamente ver el cariño que los creadores le tenían a Avatar y se siente bastante bien. Y a la fecha creo que mis episodios favoritos de toda la leyenda de Korra son definitivamente estos dos. Y suena gracioso porque pues no son ni siquiera sobre Korra, son la historia de Wan, pero vaya, yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en ese sentido. Así que bueno, banda, al final solo queda decir que estas madres, estos episodios de comienzos, son puramente una obra maestra. Son hermosos, no tienen fallos, todo está perfecto. A algunas personas no les gustó cómo se presentó, de hecho me he topado con gente que no les gusta la historia de Wan, que se les hace que simplificaron mucho las cosas, esto y aquello, pero espero que pues con este análisis se haya podido descubrir muchas cosas que tal vez no se habían dado cuenta, resaltar algunas otras. Por ejemplo, yo me di cuenta de algo interesante sobre Kuruk aquí, que voy a tratarlo hasta la siguiente semana, pero lo voy a ir revelando en la página y en el canal, así que presten atención porque vi algo sobre Kuruk que me pareció bastante interesante, así que al final solamente queda decir que evidentemente estos episodios 7 y 8 del segundo libro de la leyenda de Korra se merecen las 5 estrellas de Rubí. Ya sabían que iba a poner las 5 estrellas de Rubí. 5 estrellas de Rubí se ganan estos dos episodios porque son unos señores episodios. Es prácticamente para decir, joder, el universo Avatar revivió, cabrones, vale completamente la pena y son tan buenos estos episodios que hacen que uno soporte todos los episodios anteriores y los episodios que siguen porque simple y sencillamente son cine. Así, no digo más, estos episodios son cine, así que 5 estrellas de Rubí se llevan los episodios de comienzos de la segunda temporada de la leyenda de Korra.
Fíjense, yo pensé que me iba a tardar más en este episodio, pero no fue tan largo, creo que fueron menos de 25 minutos, así que ahí lo tienen, ese fue el análisis del día de hoy de estos 2 episodios. Nos estaremos viendo el día de mañana con la teoría que no salió el viernes pasado que me enfermé, y el domingo con el podcast en la silla del bisonte volador, y el sábado y este jueves también en mi otro canal Punto y Coma, que pues si me quieren apoyar, ya sea uniéndose al Patreon de este canal o uniéndose al canal, o también nada más con suscribirse y con darle like, pues eso también me apoya bastante, o incluso pueden irse a mi otro canal Punto y Coma y ayudarme con las visualizaciones en el canal de allá para poder monetizar también el otro canal, y así seguimos con el mantenimiento. Así que ahí está, pueden unirse aquí a YouTube, pueden unirse al Patreon, pueden suscribirse o pueden ayudarme con las visualizaciones en Punto y Coma. Lo que sea me ayuda bastante para poder seguirme dedicando al 100% a este canal, que recuerden pues hacemos contenido todos los días, con excepción de los sábados, pero eso es porque me voy a Punto y Coma a hacer las reseñas de cine. Y como ya no tengo nada más que agregar, banda, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.